¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 102 Televisión, donde hoy nos hemos desplazado a una mítica localidad bolística de nuestra región. No sé si se ve a mis espaldas la figura de uno de los grandes mitos de nuestro deporte. Enseguida les explicaremos por qué estamos aquí, que por cierto nuestro colaborador no lo sabe. Lo que sí sabe, como muchos de ustedes, es que durante la Semana Bolística celebramos un foro, El futuro de nuestras boleras, coordinado y diseñado por don Juan Carlos González de la Sota, que está a mis espaldas. Y hoy hemos decidido llegarnos hasta aquí para hacer unas conclusiones sobre dicho foro que entregaremos a Federación e instituciones. Decir y agradecer, por supuesto, tanto al ayuntamiento anfitrión, que era el de Camargo, fue donde se celebró en la bolera Gerardo Castanedo el Campeonato de España, y paralelamente hicimos en sus instalaciones ese foro con una decena de ponentes de un extraordinario nivel que han dado lugar a estas conclusiones. Decir que tenemos que estar también agradecidos a todos ustedes. Es cierto que la idea era ilusionante, pero lo que no esperábamos era que a estas alturas estemos hablando de unos 60.000 espectadores que han visto en todas las redes sociales cada uno de todos los programas que retransmitimos durante la citada Semana Bolística. Por eso hoy hemos venido a Bielva. Delante estoy yo y ahora me sentaré al lado de la mítica figura del zurdo de Bielva. Bienvenidos, volvemos en 30 segundos a 102 Televisión. Parecemos Jesucristo y los dos ladrones, tío. El Cristo de Bielva. Aquí le tienes. Ya estamos preparados para ofrecerles las conclusiones. Está preparado Juan Carlos González de la Sota. Estamos delante de la figura del gran zurdo de Bielva. Impone respeto, ¿verdad?, estar aquí con este señor detrás, bolísticamente hablando. Los González en los bolos siempre han tenido un peso enorme. Aquí tenemos al primero. En Casar tienen a otro González. En Liérganes tienen a otro González. Y en la actualidad pues tenemos a un grandísimo Víctor González. González también es un servidor y de bolos también. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué impresión te quedó una vez finalizado el foro? Tanto trabajaste para diseñar, para buscar nuestros invitados, para los contenidos. ¿Qué sensación te quedó al finalizar? Pues una sensación buena de que se, de alguna manera, repasó la realidad de problemas que tenemos. Se podía haber hecho de otra manera y quizá un poco mejor si hubiésemos tenido más tiempo y más oportunidades de contar con gente de peso en algunas cosas que por diversas razones no pudieron estar. Pero yo creo que como inicio y como momento para que la gente se dé cuenta de que este tipo de actuaciones hay que hacerlas, como base es una cosa muy buena. Una idea que surgió casi en las vísperas de la Semana Bolística. Es cierto, se prepararon preparaste, vamos a ser claros, todos los contenidos allí noche tras noche durante 15 días. Yo creo que tiene mucho mérito. Ya repito que me parece que tuvimos ponencias absolutamente extraordinarias y tiene mucho mérito organizar en tan poco tiempo un foro de este tipo. Es verdad que no fue algo grandilocuente, en un local sencillo, pero que creo que ha dado lugar a conclusiones que veremos ahora muy interesantes, pero sobre todo yo tengo la sensación de que, curiosamente, a la gente de esta región y de fuera, que tenemos muchos seguidores por ahí, le sigue interesando el mundo de los bolos, porque esta vez no hemos dado las imágenes de un campeonato de España, no hemos dado bolos en vivo, hemos estado hablando de bolos que, no nos engañemos, en el fondo también alguna vez pensamos antes de empezar, vamos a intentar no convertir esto en un tostón, y creo que fue muy ameno, ¿eh? Pues sí, relativamente ameno, y lo que sí que ha dado fe es de que en el mundo de los bolos hay una preocupación
seria y sobre lo que puede ser nuestro futuro. Pues vamos a por ello. Sí, Y a vamos, por él. Vamos a por ello. Vamos a por él y a por ello. En principio, ahora sí me he traído la chuleta porque no queremos dejar nada sin sacar hoy aquí de todo lo que sucedió durante esa semana de 11 días. Has dividido las conclusiones en 5. Te voy nombrando o entras directamente. La primera, delimitación, vertientes lúdica y deportiva. Cuéntanos. Estas conclusiones, como bien has dicho antes, las vamos a mandar lógicamente a la Federación Cántabra de Bolos y a las instituciones de alguna manera afectadas por la realidad de los bolos, ¿no? Y yo lo que quiero es que la gente de los bolos sepa concretamente qué es lo que vamos a mandar, y con ese objetivo lo que voy a hacer es que las conclusiones que les vamos a mandar las voy a leer para que todas las palabras y cada una de lo que aquí se manda, la gente tenga conocimiento de ello. Y que además quede claro, no Quede se nos claro, quede nada en el tintero y podamos... Entonces, la primera conclusión a la que hemos llegado hace referencia a lo que es la realidad de nuestro juego como deporte y como juego propiamente dicho, ¿no? Entonces, la primera conclusión que les vamos a mandar es la siguiente. Las vertientes lúdicas y deportivas del juego deben ser delimitadas, fomentadas y organizadas desde la Federación Cántabra. Una reestructuración consensuada de la Liga que asegure una red racional de peñas con presencia en todas las comarcas, regresando a las 3 categorías tradicionales, una primera, ahora denominada División de Honor, y organizada en la PEBOL con 12 equipos, una segunda comarcal, ahora denominada Primera, con 2 grupos de 12 equipos, y una tercera que agrupe las actuales categorías de segunda y tercera en grupos de 12 en cuanto a la vertiente deportiva. En cuanto a la vertiente lúdica, crear y organizar tantas ligas comarcales como se considere oportuno para la defensa de la tradición y el territorio. Ninguna reestructuración de la liga, sea la que sea, surtirá efecto alguno si no va acompañada de un plan de financiación digno, compartido a partes iguales por el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos implicados. Bueno, una primera conclusión en la que, como diría mi abuelo, como lo antiguo no hay nada. Como lo antiguo no hay nada. La comarca es la base de nuestro territorio de Cantabria. Los políticos yo creo que no se han atrevido suficientemente a expresar institucionalmente la realidad de las comarcas, ¿no? Se habló en su momento de una ley de comarcas que yo no sé en qué... Sí, incluso se diseñó. Se diseñó, que yo no sé en qué habrá quedado. Y luego se ha quedado la realidad en 3 o 4 mancomunidades que de alguna manera tienen algún peso, ¿no? Pero lo que es la realidad comarcal de Cantabria todavía no se ha enfrentado con seriedad. Pues vamos a por ello. Segunda conclusión. Ligas de aficionados comarcales. Y creo que tuviste un lapsus de memoria en aquel programa que hicimos en Roiz con respecto a la vertiente lúdica, ¿no? Porque mencionamos una serie de ligas territoriales, comarcales que se están haciendo por Cantabria y te vas a olvidar de la de casa, majo. Así fue. No te voy a culpar a ti porque desde San Felices probablemente no... Es una liga que no ha tenido excesiva repercusión mediática, pero sí muchísima implantación en la comarca en la que estamos, en el ayuntamiento en el que estamos, que es Herrerías. Es una liga que cumplió este año su 10ª edición y es casi un sacrilegio, y hoy es la razón por la que estamos aquí. Ahora ya te lo digo, quería hacer este programa desde aquí
para, bueno, es un olvido, no es un delito, pero para reconocer y dar a conocer esa liga que se lleva jugando durante 10 años, organizada por el Ayuntamiento de aquí de Herrerías, y que nosotros omitimos en nuestro programa, evidentemente sin ninguna intención, pero que también es evidente que tenía que estar en ese grupo de elegidos porque es una liga consolera, con muchísima tradición y que lleva, repito, ya 10 ediciones. Yo entono también mi mea culpa, porque uno de mis colaboradores especiales allí en San Felices es también participante o ha participado también en esta liga de aquí en Bielva concretamente, como es Amable Presa, que es un jugador de bolos, un aficionado de los de verdad. Y aquí en Bielva pues tiene su familia, casi, por lo menos su familia política. Y también, pues ya puestos, vamos a reñir un poquito solo, porque es evidente, al ayuntamiento organizador, porque probablemente deberían de darle un poco más de impacto mediático a la liga, ¿no? Se conoce muy poco. Fíjate cómo hemos conocido la de Roy, la de Valdáliga, la de Iguña, que es un espectáculo también. Y la de Iguña en 2 años nada más que lleva, y ha sido un boom total. Y la verdad es que ese espejo en el que hay que mirarse de las ligas comarcales lo estamos de alguna manera intentando también hacer allí en el Valle de Buelna. Ya hemos lanzado un pequeño aviso de lo que pretendemos hacer y yo creo que si el apoyo del Ayuntamiento de Corrales es como el que tenemos en San Felices, se hará sin duda para el año próximo. En todo caso, para acabar ya con lo anterior, creo que ya lo hemos explicado. Desde aquí, por supuesto, invitamos a quien corresponda del Ayuntamiento, de la comarca, para hacer un programa ya no con Juan Carlos, sino aquí, a pelo, hablando de la organización, del desarrollo y de cómo ha ido todo el tema bolístico y de la Liga de Aficionados de Herrerías durante todos estos años. ¿Continuamos? Sí, sí. Continuamos con la segunda conclusión ya. La segunda conclusión. Comarcalización del organigrama federativo. Esto explícalo en Román Paladino, que se entienda, ¿eh? En Román Paladino, comarcalización. Las comarcas son la base de nuestro territorio y la base de nuestra sociedad. Leo la conclusión y luego la comentamos. El organigrama federativo debe ser capaz de hacer frente a una realidad comarcalizada y de relación directa con todos los ayuntamientos. La Federación Cántabra se debe acercar a la realidad comarcal histórica, Oriente Asturiano incluido, descentralizando su gestión a través de la actualización del programa educativo Madera de Ser. La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria debe asumir una reducción de 6 horas semanales por su dedicación a Madera de Ser a profesores de determinados institutos para la comarcalización descentralizada de la Federación Cántabra. Y para eso entregamos un anexo de esto a la Federación. Es una cuestión muy sencilla. Si realmente queremos entender lo que son los bolos en Cantabria y no entendemos que las comarcas son la base esencial incluso de nuestras modalidades, tenemos el bolo pasiego, toda la comarca pasiega, tenemos el bolo tablón en toda la comarca del Asón, Valderredible. Sí, es clarísima. Y Soba. Tenemos el bolo losa en la comarca trasmerana y luego tenemos la realidad del bolo palma en distintas comarcas que mucha gente se pregunta, ¿y cómo es posible que el Oriente Asturiano no lo entendamos como algo realmente propio? Porque no deja de ser Asturias, sí, pero Asturias siempre han sido dos, que por eso es plural. Bueno, no lo entenderéis en San Felices, aquí sí. Aquí somos casi tan asturianos, como que más, ¿no? Porque es que somos las Asturias de Oviedo y las Asturias de Santillana. Y
Y en las Asturias de Santillana pues se ha jugado a bolo palma ancestralmente, ¿no? Y el oriente asturiano está, de alguna manera, en una situación de relativo abandono que está a punto de desaparecer en muchísimos sitios. Sí, claro. No es tampoco que en nuestras boleras no tengamos esa sensación de abandono y de pérdida. Las comarcas tienen que estar protegidas, tienen que estar desde la Federación lideradas, y la manera de descentralizar esta federación es que el programa Madera de Ser se ponga las pilas, en cada comarca haya un profesor relacionado directamente con la Federación Cántabra, relacionado directamente con la Consejería de Educación y con los ayuntamientos de su entorno y de su comarca, para poder gestionar tanto los aspectos curriculares de presencia y de fomento en los colegios y en las escuelas, como la gestión deportiva que se haga en toda la comarca, pasando por él, lógicamente. Pero y eso, lógicamente, es dinero, ¿eh? Porque eso es un esfuerzo serio que, claro, pero es que si los bolos son lo que son y son un patrimonio y son un bien inmaterial, el gobierno está de alguna manera obligado a hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo lo tiene que hacer sensatamente. Bueno, parece ser, Julián ha dicho recientemente que también está de acuerdo en que hay que darle un giro a Madera de Ser en este aspecto, pero que no ha tenido tiempo. Vamos a esperar un poquito a ver cómo se van enfocando estos temas. Pero a mí sí me interesa hacerte una pregunta, porque yo esto lo he afirmado, no lo he preguntado. ¿Ha sido ¿cómo se llama esto, profe? Tú sabrás cuál es el nombre, asignatura curricular o algo así, ¿no? Sí. Bueno, el famoso acuerdo, la ley que se puso en marcha, obligando a los colegios a dar bolos, no conozco exactamente en qué términos. ¿Era una cortina de humo o ha sido un fracaso estrepitoso en su desarrollo? Obviamente no es una cortina de humo, se ha intentado a lo mejor introducirlo en el currículo, pero la realidad es que los centros educativos tienen una organización interna que es totalmente ajena e imposibilita que los bolos se puedan hacer allí. ¿Por qué cuestión? Pues porque los centros educativos están organizados por horas, en horas. Tú tienes una hora de 8 y 9 a 9 y media una, de 9 y media a 2, un recreo de 15 o 20 minutos, y dices tú, ¿y cuándo haces los bolos? Los bolos los vas a hacer en la educación física, que tienes a lo mejor 40 minutos y que tienes en la programación de tu asignatura has puesto que tienes bolos el segundo trimestre, a lo mejor durante 2 semanas, y eso ¿a qué conduce? Pues puede servir a lo mejor para simplemente que los chavales lo conozcan, pero no va más allá. Y luego después además tenemos el inconveniente de que cuántos institutos, cuántas escuelas, cuántos colegios tienen la disponibilidad de un corro o una bolera en la que se puede hacer. Es relativamente difícil, es muy difícil, pero ahora mismo ya tenemos en el currículo los bolos, lo tenemos en algunos cursos y en algunas semanas. Y luego la realidad es la que es. Los profesores de educación física pues son especialistas, son gente que la mayor parte de ellos no son ni siquiera de aquí. Con lo cual les interesa poco o nada. Les interesa poco o nada. Siendo de aquí es difícil encontrar a alguien que le interesen realmente los bolos. Entonces estamos hablando de gente que dices tú, ¿cuántos Jairos Arozamena vamos a poder conseguir en nuestro sistema educativo para que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, una labor como la que ya se va a implementar en Liébana, con la suerte de que ha tenido plaza Jairo allí para este año? ¿Esto se podrá hacer allí algo? Pues yo soy relativamente escéptico, porque conozco desde dentro la dificultad que nuestra organización interna en los centros educativos acarrea.
Y tú propones, a ver si lo he entendido bien, que Un profesor. un profesor externo, que no sea del colegio. No, sí. Un profesor con plaza y titular de una serie de institutos de aquí de Cantabria, como puedan ser el de Reynosa, como pueda ser el de... Pero tendrían que estar el de liberados. Potes, liberados con una... relativamente, por eso te digo, con una reducción horaria. Lógicamente alguien no puede trabajar por amor al arte. No, eso está Los claro. Porque profesionales... Eso es el fracaso seguro. Total No y hay- absoluto. Los profesionales son profesionales. Eso Y entonces, lógicamente, un profesional que tiene su plaza en un centro educativo, si queremos que colabore con la Federación Cántabra, los tenemos, porque hay jugadores y jugadoras de bolos que están en centros educativos y que estarían encantados, yo creo, de colaborar con la Federación Cántabra, siempre y cuando eso les repercuta relativamente en que no van a trabajar por amor al arte, sino que van a tener pues una reducción horaria seria y que sea acorde a la labor que van a desempeñar. Pero eso significaría tener que incorporar nuevos efectivos para hacer la labor de la reducción horaria de estos. Es decir, al Eso final, es dinero. tú lo dices siempre. Es dinero. ¿Cómo le llamas? No, Viruta. Viruta. Eso es viruta. Eso es viruta y eso tiene que venir de... Tiene que venir de la Consejería de Educación y tiene que venir de un director de programas, y tiene que venir de gente competente que sepa hacerlo y que sepa registrarlo en plantillas y que sepa decir, pues esto van a suponer 16 profesores por 6 horas, por 96, y 96 pues son pues 5 profesores más. Y eso es, pues 5 profesores más, pues son pues 300 y pico mil euros. Lo cual Todo es dinero y todo es esfuerzo. Pero si el esfuerzo es una inversión rentable, y yo estoy convencido de que es una inversión muy rentable para Cantabria que los bolos tengan repercusión en el sistema educativo, convencidísimo. Bueno, además con las teorías gubernativas de que dando más trabajo y bajando impuestos se genera más dinero, significaría que los profesores nuevos también entrarían a formar parte de una nómina, se crearía trabajo, pagarían impuestos, etcétera, Pues etcétera. 6 profesores más. Hay que analizarlo todo, evidentemente. Por eso lo presentamos como conclusión, para que lo estudie Julián y para que lo estudie el señor Silva, que es el consejero del ramo. Pues al señor Silva se lo enviaremos encantado, igual que a Julián, evidentemente. Y ahora viene cuando la matan, Sí, la decimos, matan. en las zonas rurales, ¿no? Claro, Voluntad política evidenciada, claro. que es la clave del título, ¿verdad? Todos los que estamos en este mundo de los bolos y que ya llevamos muchos años y estamos baqueteados, sabemos perfectamente que la voluntad política se demuestra coyunturalmente y de alguna manera interesada, casi siempre. Siempre van buscando algo. Van buscando o bien votos, o bien amigos, o bien lo que sea, ¿no? Pero lo que se ha echado a faltar siempre es una voluntad política real de relanzar los bolos en condiciones. Y yo creo que esa voluntad política tiene que ir de esta manera. Os leo. La voluntad política imprescindible para este relanzamiento se debe manifestar en distintos niveles institucionales. Un primer nivel, el Parlamento de Cantabria debe desarrollar la Ley de junio de 2015 con medidas concretas que fomenten el mecenazgo privado con incentivos fiscales serios a las empresas y disposiciones que faciliten a las peñas la gestión de la actividad holística, evitando radicalmente la burocracia y eximiéndolas de su relación con la hacienda pública. Algo realmente gordo y serio, ¿no? Porque hasta el más
tonto sabe que si tú quieres un gestor deportivo que te lleve adelante una actividad bolística, lo que no puedes hacer es ponerle piedras y palos en las ruedas y andar llenándole la cabeza de papeles para acá, papeles para allá, porque lo que quiere realmente es que haya bolos. No quiere convertirse en un oficinista. Y en la actualidad la burocracia es una losa enorme que no hace nada más que echar gente de las boleras, porque la gente se harta. Es que se harta hasta aquí llegue. Yo ya no puedo más. Y dices tú, por ejemplo, joder, que es que estamos en peligro de que desaparezca la rasilla en los corrales de Buelna. Y eso, pues porque está hasta las narices ya de exigencias para acá, exigencias para allá y de poca ayuda, dicho sea de paso, ¿no? Entonces yo creo que la voluntad política del Parlamento tiene que ir a legislar. A legislar, por un lado, el favorecer a las empresas que ayuden a los bolos, como las que hay, que tenemos unas cuantas que ayudan y bien, y por otro lado, facilitarle a los que de alguna manera estamos intentando que sigan sonando los bolos, el no estar todo el rato pendiente de que se hará esto, que se hará lo otro, que se hará lo de más allá. ¿Tiene potestad el Parlamento, el Gobierno de Cantabria, claro, para poder hacer eso, teniendo en cuenta que hay leyes suprarregionales, vale, será todo lo que sea, pero nacional, por eso te digo que tiene que ser un desarrollo de la ley de junio del 2015, que es la declaración de los bolos como bien patrimonial y bien de interés. Entonces, lógicamente, esa ley es muy bonita, es preciosa, pero hay que, eso, una fe sin obras es una fe muerta. Las leyes hay que hacer disposiciones adicionales, hay que decir esto tiene que ser así. Entonces, si Andros apoya, pues a Andros hay que ayudarle. Que si los hermanos Borbolla apoyan, a los hermanos Borbolla hay que ayudarles. Que si Nel, a través de su empresa, apoya, pues a esas empresas hay que ayudarles. Y si quieres realmente que haya bolos aquí en Bilbao, que haya bolos en Puente Nansa o que haya bolos en Panes, joder, si tienes por casualidad la suerte de tener a alguien que lo haga, no le eches de allí harto de que ya no puede más, porque ya no puedo más. Porque ahora que si certificado digital, que si lo otro, que si lo demás haya. Venga, hombre. Y no es voy a hacer de abogado del diablo, creo que ya sabes, hemos hablado de esto muchas veces. ¿No seremos nosotros también un poco culpables de no querer entender que hay que incorporarse a las nuevas tecnologías, que tenemos que aprender? Claro. Y ya sé que me vas a decir, no, es que un señor de 80 años que el hombre no tuvo oportunidad de estudiar, te arregla la bolera y esto no sabe hacerlo, ¿no? Bueno, habrá que buscar asesoramiento, pero también es cierto que no podemos estar anquilosados toda la vida en cómo era esto hace 80 años, en ese terreno, digo, ¿eh? Por eso la comarcalización lleva asociada una digitalización y lleva asociada una gestión descentralizada desde la realidad del que la conoce, desde la comarca, que es donde hay que hacer las cosas. Desde luego, no solo para los bolos, el que inventó el certificado digital tal como funciona, a los que hemos tenido la suerte de poder, bueno, pues estudiar algo y aprender a hacer ese tipo de cosas, facilita. Pero es verdad que a la mayoría es una locura. Es una locura. Pero a la administración le viene que ni al pelo. Ya solo sacar el certificado digital es una odisea. O sea, que es que 4 meses me tiré yo hace 2 años. 4 meses y... Yo menos, pero he hecho hace poco el de la Peña de Veteranos de San Roque, y que si vete a la consejería que si vuelve a Hacienda, que si pásate por aquí, que si rellena esto, te lo enviamos mañana, tienes que descargarlo, desde el mismo ordenador que lo hiciste tienes que... Bueno, en fin, no parece que sea la mejor manera de ayudar, no, efectivamente. Cuando sabemos perfectamente que una peña de bolos son... esto y esto. Y sabemos perfectamente cuánto cuesta. Sí, ¿para qué le damos más vueltas? Repito, lo que yo no tengo tan claro es que el gobierno pueda, por su cuenta, decidir que no se justifique el pago a un pinche o que no se justifique el pago a un árbitro. Ya me dirás, o los árbitros, o al que sea, que unos gastos sí valen y otros no valen en función no ya de la ley, sino del talante del interventor.
Porque Bueno, depende a lo otra. mejor del ayuntamiento. Ahí, En unos ayuntamientos te vale, en otros no te vales y de ¿esto qué es? ahí tendríamos que salirnos del ámbito de los bolos Vale. para dedicar un programa, pero no de bolos, a No. los interventores. Vale, pues, Eh, pues no te vayas a pensar, que a veces son los que mandan. no, ¿cómo a veces? A veces. Bueno, porque todavía hay hay alcaldes, que todavía hay tienen- alcaldes, sí, es verdad, todavía hay sí, alcaldes. sí, que ¿eh? está mal decirlo así, pero hay algunos que todavía dan un puñetazo encima de la Como mesa. la mesa y dicen las cosas, oye, que tú aquí estás para servirme a mis vecinos, no para facilitar. A complicarles la vida. Vamos con la segunda vertiente de la voluntad política. En la cuarta parte, que vas a entrar ahora, como no me des cifras, lo No, corto, no, ¿eh? en la cuarta parte no. Yo estoy, cuarto- vamos, ahora de cuarto momento estamos en la curso. Ah, que voluntad estamos en la- política. en la tercera En la todavía. voluntad política Sí. hemos visto la del Parlamento. Sí. Por su Y ahora la segunda. y ahora vamos a la segunda, que a lo mejor alguno quizás ni la entienda, pero es tan necesaria o más que las otras. El Gobierno de Cantabria debe alcanzar un acuerdo para la profesionalización del presidente de la Federación Cántabra de Bolos, incluyendo su figura en el organigrama de Cultura y Deportes con categoría de su dirección general y presupuestos propios. Somos, lo explico, somos tan, ¿cómo te diría?, minuciosos, somos tan minuciosos que nos preocupamos porque el presidente de la Federación Cántabra se gaste 4, 5, 6, 8.000 euros en dietas. Perdona que te corte un segundo antes de que sigas. Tú sabes, creo que lo sabes, que yo al anterior presidente le puse a bajar de un burro muchísimas veces por renunciar a los gastos de representación. Creo que los tiene que cobrar. Pero claro, no es que los tenga que cobrar, es que si tenemos un presidente de la Federación Cántabra que está atado de pies y manos y que encima de que tiene que estar moviéndose de una punta a otra de Cantabria, hablando con tal alcalde, hablando con tal consejero, hablando para acá y para allá, y que le estemos cuestionando que tenga unos gastos, esto se acaba tan sencillo como lo que tiene que ser. Desde el Gobierno de Cantabria se tiene que darle a los bolos un peso específico serio. La Consejería de Cultura, Deporte y Turismo tiene su organigrama. Pues el presidente de la Federación Cántabra, lógicamente no elegido por los políticos, elegido por la Asamblea masa de los social bolos, del bolístico. por lo que el presidente de la Federación Cántabra tiene que tener su sitio en el Gobierno de Cantabria, porque lógicamente eso facilita la labor de política, la labor política que la Sí, tiene. sí, claramente, claramente. Y entonces, No, lógicamente, eso es, pues un señor que está de subdirector general, pues tiene su sueldo anual, tiene sus presupuestos y tiene su oficina. Y este debe ser equiparable claramente a ese puesto, a tu juicio. Sí, sí, Bueno, yo he llegado a esa conclusión no, de que estoy totalmente de acuerdo. tiene que estar ahí, tiene que Totalmente estar de ahí. acuerdo. Y entonces nadie tiene que decir absolutamente nada de qué gastos y qué no gastos. Un presidente de la Federación Cántabra tiene que tener sus gastos y tienen que estar Sin ninguna perfectamente duda, llevados. sin duda. Digo, me reía porque digo que, entre otras cosas, eso justificará, porque yo no sé si hay muchos políticos que soporten las críticas y la presión que soporta el presidente de la Federación Cántabra de Bolos. Digo que De eso, continuo. eso justificaría la frase de va en el sueldo. Va en el sueldo. Pues eso, va en el sueldo. El insulto Pero- nunca va en el sueldo, pero que tampoco nos malinterpreten, pero bueno, es una... Pero que no nos malinterpreten también, que no digo yo que sea un puesto a dedo por el político de por turno. supuesto, No. Por supuesto. Lo has dejado clarito. Lo he dejado clarito que es un elecciones limpias, señor, es un señor nuestro, es nuestro presidente de la Federación Cántabra y al presidente de la Federación Cántabra hay que respetarle. Siempre ha sido así y siempre será. Por último, voluntad política. El organigrama federativo debe incluir un vocal de relaciones con los ayuntamientos para la elaboración de convenios, propuestas de servicio, protocolos de colaboración de instalaciones y otro vocal de personal para controlar la labor de cuadrillas de operarios especialistas en bolos que quizá podrían proceder de Cantur.
Pero la cosa es que la Federación Cántabra tiene que tener sus propios operarios. Tiene que tener en un momento dado disponibilidad de decir, pues voy a arreglar 4, 5, 6, 8, 10 boleras, las que sea, y no voy a estar pendiente de que quién lo hace, cuándo lo hace o cómo lo hace, sino que yo como Federación Cántabra voy a hacerlo. Es decir, una estructura federativa profesional y profesionalizada. Profesional y profesionalizada y descentralizada. Independiente. Independiente y elegida por la gente de los bolos. ¿Alguna cosa más sobre esto de la voluntad política? No, yo como... Porque a lo mejor tú podrías aportar también algo, ¿no? Que político no ha sido del todo, pero casi. Ya. No, nada, creo que está bastante claro, además está muy bien Parlamento, explicado gobierno, y estructurado. ayuntamientos y federación. Cuarta conclusión. Aumento significativo, madre mía, aumento significativo del presupuesto federativo. Total y absoluto, porque... Ahí no tenemos duda ninguno de los que hemos visto un bolo pinado, ¿no? Pero ninguna duda, porque es que ahora mismo, desde el 2012 hasta el 2025, década y media, 14 años ya, que el presupuesto no es que sea el mismo, es que es menor. 40% menos. Es que es menor. ¿Cómo se puede gestionar una actividad de toda una región en cuanto a bolos con el pedazo de explosión de nivel de vida, de gastos que ha pegado en los últimos 12 años? Y antes de que te explayes con este tema, yo te haría una pregunta. A mí el corporativismo a veces me parece bastante lamentable porque se utiliza interesadamente, ¿no? Pero ha sido el mundo de los bolos poco corporativista a la hora de presionar y exigir que se vuelva, porque cuando el mundo de los bolos aceptó una rebaja en esos presupuestos, dadas las circunstancias económicas del momento, también, por lo menos yo escuchaba esas cosas, había un compromiso político de volver poco a poco a recuperar las cifras anteriores o incluso superarlas dependiendo del nivel de vida. Joder, ¿No podíamos desde el mundo de los bolos haber hecho más? No te estoy diciendo ir a quemar contenedores delante de la sede del gobierno, pero sí algún tipo de presión. Yo sigo diciendo que hay muchos, no digo todos, que en el mundo de la política que piensan, va, estos déjalos, que esto hablan, pero no hacen nada. ¿Realmente se podía haber hecho algo? Tampoco es que podamos hacer, si los que lo tienen que hacer son ellos, Ya, los políticos. Pero si no lo hacen habrá que presionarles. En España hay una cosa que se llama derecho a la huelga y eso, tú corriste delante de los grises, ¿no? Alguna vez que otra, Pues pero poco porque andaba del corazón ya de joven también. No, y eres muy joven todavía, no te hagas el mayor ahora. No, sí. Fíjate si seré joven, que empecé a estudiar la carrera en el 76. Joder, la época VIP para Pues revolver eso, en las calles. Hace 50 años, o sea, en plena transición. Pero a lo que vamos, no hace falta ser guerrilleros ni muy exigentes, ni excesivamente exigentes. Y lo único que tenemos que pedir es un poco de sentido común. Ya, joder, pero si no hay respuesta... En el 2012 nos quitaron a los profesores la paga extra y nos bajaron el sueldo el 10%. Y todos lo entendimos. Estaba el país terriblemente mal, estaba malísimo. No había dinero por ningún lado, ¿no? Pero había dinero para otras cosas. Siempre hay dinero para otras cosas. Siempre hay dinero para otras cosas, pero para los pobritos currantes de la vida de Dios, pues no había dinero. La extra, yo no sé si la llegamos a recuperar 7 o 8 años después en tres o cuatro pagas que nos las fueron dando lo que nos debían, ¿no? Pero el sueldo se fue recuperando, que la realidad es que están ahora mismo con negociaciones, porque lógicamente nunca hay dinero. Nunca hay dinero. No, claro. Si es que nunca hay dinero. Siempre hay donde gastarlo. Siempre hay donde gastarlo. Claro. Porque todo el mundo dice, joder, que es que no hay dinero, no hay dinero. Claro que no hay dinero. No hay dinero para lo mío.
pero para lo otro sí. Hay dinero para unas cosas y para otras no. Entonces, son los políticos los que tienen que decidir en qué se gasta el dinero y cómo, para de alguna manera justificar que están ahí para algo. Los ingresos desde 2012 hasta la realidad, hasta ahora, es que son menores. Y entonces, lógicamente, hay que poner un punto de inflexión. Hasta aquí hemos llegado. Y si realmente queremos que esto funcione, tiene que ser una explosión real, pero de multiplicar, no de subir, porque es que si te pones a mirar lo que son nuestros presupuestos regionales ya estarán por los 3.000 y pico millones de euros. Por encima de los 3.000 millones. Joder, y de esos 3.000 y pico millones, a lo mejor la mayor partida presupuestaria es para pagar lo que debemos. No sé si la mayor, pero muy importante. 600 y pico millones de euros, 600, 700, que si ahora que si la quita de la deuda, que te la están metiendo doblada para hacer como que te quitan y en realidad te ponen. Entonces están en esas discusiones los políticos, ¿no? Pero de un presupuesto de 3.000 y pico millones de euros, lógicamente hay dinero. Hay dinero. Y hay que repartirlo. Y hay que repartirlo. Y hay que organizarlo. El famoso nombramiento de la ley de los bolos como bien de interés inmaterial cultural o cultural inmaterial 2015 les obliga a entender que el tipo de inversión en los bolos no puede ser el mismo que en cualquier otro deporte, ni en la misma proporción. Ni en la misma proporción, ni a la hora de quitar ayudas, por ejemplo, como se van a quitar ahora en el Ayuntamiento de Torrelavega, que van a reducir el 20%, no sé por qué razón, lo ignoro. Van a reducir el 20%. Será un tema presupuestario, pues pero no a los bolos, parece ser que a todos los... A todos, y a los bolos también. Y entonces, pues lógicamente, ya tenemos ahí otro problema. ¿Por qué Edu está ahora que el hombre desanimado y que lo quiere dejar? Pues probablemente porque ve que no puede mejorar lo que ha hecho, a mi juicio, bastante bien en general, y ve que no puede mejorarlo. Y es una pelea constante. Y bueno, es que, por ejemplo, desde la casi ignorancia, ¿no? Esa reducción de un 20% en todo, igual hay que hacerla porque no hay presupuesto, porque hay problemas económicos, vale, pero es que no puedes hacer la misma en los bolos que en el hockey o que en balonmano o con cualquier otro sitio, porque lógicamente estás obligado por ley a ayudar, no a... ¿Cómo sería lo contrario de ayudar? Quitar el 20%. Quitar el 20%, ¿no? Y entonces, lógicamente, los ingresos en bolos no se trata de subir, ¿eh? Oye, ¿qué pasaría? Os leo primero. Bueno, te hago la pregunta al final. Los ingresos de la Federación Cántabra deben ser incrementados muy significativamente para responder con decoro a los gastos de funcionamiento, financiar con seriedad la estructura de la liga con ayudas directas a las peñas según categorías y para hacer frente a circuitos y campeonatos con holgura y autonomía real. Esos ingresos deben proceder de 3 vías. La principal, del Gobierno de Cantabria para la financiación de diversos programas de fomento de la actividad. La vía municipal, a través de las propuestas de servicio, tasando peñas, concursos, talleres y campeonatos. Y, por último, la consecución de sponsorización privada de las ligas, concursos y campeonatos. Esto alguno te va a decir el último punto, que suena muy bonito, pero que en eso ya están. En eso ya están, y que es muy complicado. Claro, es muy complicado, pero si el Parlamento de Cantabria legisla lo que tiene que legislar... Bonificaciones a las empresas... Y hace unas bonificaciones en condiciones para las empresas que ayuden, pues lógicamente no solo vamos a tener al Banco Santander, y que le sigamos teniendo.
El mundo empresarial, si ve que hay un beneficio, actúa. La pregunta era, si no se consigue esto negociando, ¿qué pasaría si mañana el titular de los periódicos regionales o de todos los programas radiofónicos fuera "este año no hay bolos"? Mientras Nada, no se negocia. no pasaría absolutamente nada. Porque ¿Tampoco les tocaría la fibra sensible? No pasa absolutamente nada. Igual que si el campeonato regional de bolos el campeonato regional de bolos por las dietas. Bueno, pasó. Pero si no hay campeonato regional de bolos, no hubiera pasado nada. Bueno, de momento sí que se tocó la fibra, se movió pieza. Otra cosa es cómo se hizo y que sigamos en un cuarto oscuro. La repercusión real que tenemos en el punto en el que hemos llegado los bolos es absolutamente nula. Irrelevante. Hemos llegado a la irrelevancia total. Somos 4 monos y vamos a menos. Oye, ¿y no crees que podemos tener nosotros la culpa que nos miramos muy poquito el ombligo y no nos damos cuenta de que quizás no seamos tan importantes como nos creemos para algunas cosas? Y que importa mucho menos a los que están fuera de los bolos. Porque yo sí me he dado cuenta que hay gente en el mundo de los bolos que parece que no hay más vida fuera de ello. Sí, porque hemos hecho muchos Y desde de ellos, fuera no se ve así. Muchos de nosotros hemos hecho casi que una especie de sacerdocio y nos hemos dedicado como si esto fuese una religión. Sí, sí. Como si esto fuese una religión, y entonces estamos metidos en nuestro mundo y no nos damos realmente cuenta de que fuera el mundo va por otro lado. El mundo va por otro lado. Y la realidad es, ¿queremos que nuestra cultura siga? ¿Queremos realmente que lo que significan los bolos, tanto a nivel emocional como social, como de enseñanza para nuestros jóvenes, siga? ¿O preferimos dejarnos llevar por la marea y que los chavales jueguen al baloncesto, al fútbol, al hockey y al pádel? Bueno, yo lo he dicho el otro día, yo juraría que te lo escuché a ti, pero tampoco estoy muy seguro, ya lo dije por si acaso para que no me riñeras, ¿no? Que tú has dicho más de una vez, creo, y si no lo digo yo porque estoy totalmente de acuerdo, que en media docena de años, poco más, tendremos una categoría y gente en escuelas que el que valga jugará en esa única categoría, sí, y se acabarán todas las intermedias. Parece ser que la cosa estaba organizada para que fuese nada más que unos bolos mediáticos, pero carentes de todo peso con lo que es la sociedad de Cantabria y lo que significan los bolos como disciplina, como enseñanza, como esfuerzo, como sacrificio, como lo que son los bolos para todos los que lo hemos vivido desde críos. Oye, ¿no será que tenemos que hacer otro enfoque, esto es broma, otro enfoque a los políticos de nuestro tema de los bolos? A lo mejor tenemos que hacer un estudio para explicarles que una buena gestión del mundo de los bolos y unas ayudas enfocadas a todo lo que tú has comentado hoy le supondría muchos votos y por ahí a lo mejor ya son más receptivos. Yo estoy seguro de yo desde luego que prefiero un chaval jugando a los bolos que no dándole a la creación artística con un spray por ahí. Hombre, yo también, claro. Joder. Bueno, oye, también... Lo prefiero, ¿no? Yo prefiero que nuestros jóvenes estén en las boleras, que se divierten aquí tanto o más que haciendo otro tipo de cosas. No, eso es evidente, eso lo preferimos todos los que estamos en los bolos, pero ellos tienen otras prioridades, la mayoría, eso está claro. Una última conclusión, y esta vamos a tener debate personal. Debate. Sí, esta es de debate. La Asamblea de la Federación Cántabra debe ser consecuente y leal, respetando la autonomía de la Junta Directiva para lograr sus objetivos, sin que ello suponga firmar cheques en blanco. ¿Y tú crees que eso no es así en este momento? La autonomía de la Junta Directiva está perfecta. Siempre ha dependido de la autoritas y de la capacidad de liderazgo
del presidente. Por supuesto, por supuesto. Pero Un presidente con autoritas y capacidad de liderazgo lo tuvimos con Fernando Diestro. sí, pero eso es otra cosa. Eso no es autonomía de la Junta Directiva. Eso es, tú lo has dicho, autoritas has dicho, capacidad de un líder para manejar, vamos a No, entendernos. manejarnos, saber liderar y dirigir. Manejar es Vale, una cosa que vale, llámale como quieras. Saber liderar y dirigir una asamblea. En la Junta Directiva. La asamblea tiene que saber que el señor que está allí, que es el presidente de la Junta Directiva, es un señor que han elegido ellos y al que le han visto capaz de hacer algo. Claro. Pues déjale hacer. Ya no, pero vamos a ver, vamos a ver. Déjame hablar, porque sabes que te iba a llevar la contraria y claro, Claro. La Junta Directiva tiene autonomía perfectamente delimitada por los estatutos de la Federación. Tiene unas funciones como tiene unas funciones la Asamblea. Las podemos poner ahí en pantalla, pero no se va a estar la gente pendiente de leerlas. Por lo tanto, el que quiera lo tiene muy fácil, solo tiene que entrar en Madera de Ser y allí comprobar que tiene perfectamente delimitadas sus funciones. Y lo que tú has dicho, te guste o no te guste, sí se llama manejar. No en el mal sentido de la palabra, cuidado. Se llama... Liderar. Pues llámale gestión presidencialista. Pues sí, tenemos un líder y lo que diga el líder, si el líder dice que tenemos que decir todos genocidio, decimos todos genocidio, y si tenemos que decir... Los que me conocen saben que yo soy un firme defensor de la Asamblea de la Federación Cántabra de Bolos. Siempre lo he sido y siempre lo seré. La gente de los bolos tenemos un órgano que se llama Asamblea de la Federación Cántabra de Bolos, donde estamos los árbitros, los jugadores y las peñas. Donde estáis personas que se supone tienen criterio propio, claro, y que están en esa asamblea precisamente para debatir y para llegar a acuerdos. Pero no necesariamente hay que decir sí masa no, a lo que dice la Junta Directiva ni a lo que dice el presidente. No, hombre, no, pero cuando tú has elegido un presidente y una Junta Directiva es porque los has considerado capaces. Entonces, ¿qué hacemos? de hacer ¿Disolvemos algo. la asamblea? No. Claro. La cosa está clara. Un presidente al que la asamblea le desautoriza, pero coge mira, y se va tranquilamente a su casa y ya está. El ejemplo que te voy a poner le vas a Y entender. que la asamblea elija otro. El ejemplo le vas a entender perfectamente. Tú me haces a mí 99 favores. Qué bueno es Juan Carlos. Y me dices una vez que no, que es Juan Carlos. No puede llevarse este tratamiento a la Asamblea de la Federación Cántabra. Si en un momento dado el presidente propone algo, la Junta Directiva aprueba algo y los asambleístas creen que no se debe de aprobar, pues no se debe de aprobar. Pero lo que no puedes hacer es una montaña de un grano de arena. No, la montaña de un grano de arena la han hecho otros. Porque sé dónde... Si no voy por ahí. Tú imagínate que ahora le dé a la gente por decir, ¿y dónde ha salido el dinero para las dietas? Bueno, es que la gente debería de decirlo, debería de preguntarlo, debería de ser transparente. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿Eso es un problema sustancial, es un problema esencial? ¿Vas a solucionar algo? Sí. Hay que tener la suficiente capacidad para delimitar lo sustancial de lo coyuntural. Totalmente y de lo de accesorio. acuerdo, pero la mujer del entonces, César tiene que parecerlo, ¿eh? Pero la Asamblea tiene que ser leal con su presidente. Bueno, pues seguimos con nuestro discurso. Acabamos ya, ¿no?, con nuestra discusión sobre la Asamblea, porque es algo que hemos discutido muchísimas veces. Creo que aquí siempre habrá gente que crea que el presidente debe tener más mando en plaza sobre la propia Asamblea, y yo sigo diciendo que sí debe de tener la influencia que tiene que tener como líder que es de esa Asamblea, pero también la Asamblea tiene perfecto derecho a decir no a una propuesta presidencial y no debe de ser un trauma para el mundo de los bolos. No sé si te queda algo por decir. Sí. O ya nos vamos al epílogo de estas conclusiones que me han parecido muy interesantes. Como profesor de latín y griego que he sido y que de alguna manera todavía tengo dentro. Pero traduce, ¿eh? Sí, asamblea es una palabra
relativamente moderna. La que utilizaban los griegos era eclesía, que es lo que luego nos ha dado iglesia, ¿no? Y si tú ves el funcionamiento de las asambleas es como el de la Santa Madre Iglesia. Muchos las consideramos casi como sagradas y acaba la cosa en cisma. Bueno, yo de asambleas algo podría hablar, creo, del tema de la organización de la Iglesia, ya no lo llevo, no lo llevo tan bien. En todo caso, bueno, puede ser un buen paralelismo, sí. Esperemos que no acabe en cisma, en todo caso, ¿no? Pues eso, en el cisma estamos de alguna manera, ¿no? Todavía, o sea, Sí, sin duda. estamos como desenfocados y lo que es una asamblea real, como yo creo que muy bien quiere orientar Julián, tiene que tener presencia de toda la gente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Creo que solo tenemos una disensión clara, ¿no? Que es hay un puntito en la asamblea, que hay una zona muerta, una zona gris en la que tú y yo vamos y venimos, y que entendemos que se debe de hacer de una manera diferente. En todo caso, no estamos aquí para... Pero funcionan igual que, por ejemplo, pueda funcionar un ayuntamiento. Tú tienes que tener el alcalde, es tu alcalde, aunque tú seas de otro partido y estés en la oposición, pero el alcalde es el alcalde de todo el ayuntamiento, claro. No es el alcalde del PSOE o es el alcalde del PP. Pero por eso yo... Y por eso hay que respetar al alcalde. Por eso a mí me costaría formar formar parte de una lista electoral o ser concejal de un ayuntamiento, porque tengo claro que cuando no esté de acuerdo con una iniciativa del alcalde o de mi propio grupo, si le tuviera, pues iba a ser bastante rebelde y la gente así no interesa en este... Tienes voz propia, y la voz propia no está muy bien vista. Efectivamente. El enemigo de todo. Para esas cosas está la palabra diálogo. Tiene que haber diálogo y del diálogo nace el consenso, pero el consenso, eso de tener todos el mismo sentimiento, el mismo corazón, eso es muy difícil. Se llega a unos acuerdos mínimos de respeto para que las cosas puedan funcionar. Claro, pero no podemos ser tan dóciles. Dice un amigo mío, yo creo que parafrasea además, porque yo le leo mucho a Arturo Pérez Reverte, que a mí en la guerra me hubieran fusilado los rojos y los nacionales. Los dos. Y yo le digo, sí, que fusilable por ambos lados, me dice, ¿no? Total. Y yo le digo que eso es un piropo, porque al fin y al cabo demuestra una cierta independencia de criterio. También es cierto, y yo lo he visto en el mundo de los bolos conmigo, ¿no? Que el tener independencia de criterio te crea la animadversión de los unos y de los otros. En cada momento. Y luego, si les interesa, te vuelven a llamar para utilizarte cuando creen que les das la razón. Pero ese... es otro tema. El tema es que hemos hecho un trabajo, has hecho un magnífico trabajo. A ver si es útil. A ver si es útil. Sí, bueno, por lo menos para nosotros ya lo ha sido, sí. Eso está claro. Ha sido interesante, ha sido provechoso y encima ha sido exitoso, ¿no? Porque hemos tenido algo importante, que ha sido la respuesta de la gente viendo los debates. Nosotros se lo enviaremos ahora a todas las instituciones y a nuestro amigo Julián Vélez, y que a partir de ahí cada uno tome sus decisiones y decidan si lo leen, si lo tienen en cuenta o si lo ponen en el cajón gris ese famoso, que tiene todavía cosas amontonadas de la dictadura, y en fin, que actúen en conciencia. Qué bolera más bonita y qué sensación tan estupenda de saber que desde allí tiraba este señor. Esta leyenda. Y detrás han venido todas las grandes leyendas de los bolos, ha pasado por aquí, evidentemente. Qué poco se juega ya en boque, y tú tiras bien en boque. Sí, yo tiras bien. Pero no como él. No, me temo que no. Pero, sí. Bueno, pues que la figura de un mito de los bolos sirva para poner en marcha este programa y estas conclusiones y, no sé, despídete ya si quieres. Un mito que está relativamente olvidado. Porque está relativamente olvidado, no es una figura que despierte las pasiones que despertó en su momento.
Ya, pero bueno, eso yo creo que pasa con todo el mundo, ¿no? Pero claro, es que date cuenta Todos que... los grandes cuando se retiran, les pasa como los alcaldes, volviendo a lo de antes, ¿no? Después que dejo el puesto ya no soy tan mito. Porque es verdad que la mitificación de los jugadores de bolos tampoco, digo a nivel nuestro, ¿no? Tampoco es tan alta, ¿eh? 65 años ya que desapareció este señor. ¿Le viste jugar? Yo no. ¿Cómo lo voy a ver jugar si Que tendrías un no año o habíamos dos. nacido? Claro, claro. No habíamos nacido. Yo nací en el 59. Yo un poco más tarde, un poco más. O sea que nada. Pero claro, uno ha oído tantísimas cosas de él. La bolística en el 49, los 7 emboques que le metió a otro González, a Ramiro, allí en un corro lleno de 7 emboques en semifinales y final. Eso se lo cuentas a los chavales de hoy y dices, ¿eso quién lo hace? Y aquello sí era pasión, ¿eh? Claro que era coger pasión. autobuses o lo que hubiera allí todos amontonados para ir desde aquí a Mazcuerras o a donde haga La falta. Llama a jugar un desafío. Todavía eso sí lo hemos vivido relativamente, vimos los últimos coletazos, ¿no? Ver la Severino Prieto llena hasta los topes y tener que cerrar porque no entraba la gente. Estás hablando de los años 80. De los años 80, cuando pegaba la gente en las puertas para poder entrar, que quería verlo y no se cabía, ¿no? Esa sensación, No lo vamos a recuperar esas eso. apoteosis, esos momentos apoteósicos como los que proporcionaba este señor, pues ahora se proporcionan de otra manera y Es a que el otro deporte nivel. también es pasión y los bolos no son tan pasionales. No hay tanta... Sí, hombre, todavía quedamos algunos que lo vivimos con pasión. Sí, Todavía- vives los bolos, pero no vives la pasión hacia una figura determinada. Ah, no, ya no, no claro. existe eso. No. Yo creo que los últimos están todavía en activo algunos, pues quizás Óscar Salmón, si fueron gente que todavía arrastraban pues ese sentimiento, ¿no? Yo quiero que gane Salmón. El último grande fue el Tete, sin duda, en ese sentido. Pero ya no existe ese... Esa sensación Esa de sensación. pasión, pues no. Ahora los bolos en élite se viven de otra manera. De tal manera. Bueno, don Juan Carlos, muchas gracias por tu trabajo y ya vamos viendo a ver Nos vamos qué viendo respuesta, y el tiempo nos irá diciendo. qué respuesta tiene. A ver qué repercusión tenemos y qué caso nos hacen. Y a ustedes, pues darles las gracias por estar ahí. Esperemos que haya sido útil también la explicación que hoy hemos dado aquí para que no tengan que leerlo todo. Aquí lo tienen condensado en este programa. Y repetimos, muchísimas gracias a los 12 ayuntamientos patrocinadores, con el de San Felices y el anfitrión, en este caso, el de Camargo a la cabeza. Y que disfruten de los bolos, que esto sirva para algo y que nos seguiremos viendo aquí de vez en cuando en 102 Televisión para hablar de esto que tanto nos gusta. Y fíjense hoy, anda que no hemos estado a gusto con el señor que tenemos detrás. Nos vemos prontito aquí en 102 Televisión.